¿Y qué decimos siempre? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y también que decimos Shalom Shalom. O sea, si estamos bien, pues estamos mucho mejor. Porque estamos en koinonía, porque estamos reunidos en un mismo espíritu, porque estamos con una misma motivación, que al día de hoy el estar aquí no es, bueno, pues voy a comer rico, bueno, pues yo sé que hacen unos postres espectaculares, bueno, pues yo sé que venimos a Guecho, vamos a ir a la playa, sino que nuestra motivación es estar cada día más cerca del Señor. Yo creo que el Señor nos ha permitido al día de hoy rendir nuestra voluntad y nuestra vida para decir esto abiertamente y públicamente. No somos más dueños de nosotros mismos, sino que somos y pertenecemos al único y verdadero Elohim, quien fue capaz de pagar la gran deuda que nosotros teníamos. ¿Con quién? Con Él mismo. Él fue quien saldó la deuda, porque nosotros recordemos esto, que esto es la base y el principio del Evangelio. No somos capaces de poder pagar el precio de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, porque hemos caído, porque el mal erradicaba en nosotros, el mal habitaba en nosotros. ¿Pero sabes algo? Dice la Torah que en una casa no pueden haber dos ¿qué? Dos señores. Por lo tanto, en nuestra casa habita ¿quién? Yehoshua HaMashiach. Porque a quien Yehoshua hace libre es verdaderamente libre. Y yo creo que esta predicación va para todas las personas que son libres, que somos libres. Y no libres, como dice Pedro, para hacer lo malo. No libres para hacer nuestra propia voluntad, sino libres como siervos del Señor. Actuando, hablando, pensando y ejecutando su voluntad, siempre con temor, y no temor de miedo, sino con un temor reverente, que no proviene de este mundo. Amén. Como el Cohen, ¿no? Como el Cohen, exactamente. Libre, ¿no? Al día de hoy, el Señor nos ha cambiado las vestiduras. Antes teníamos vestiduras de gente común. Y no lo digo porque muchas veces mi esposita me ha dicho, ay, David, es que lo dices y suena muy despectivo. Pero la gente común hace cosas comunes. La gente común no tiene su mirada puesta en Yehoshua. La gente común no puede servir a Yehoshua, hace rato lo vimos, porque tampoco pueden. O sea, no quieren, pero mucho menos pueden. Por eso mismo es que al día de hoy el Señor se ha provisto de una nación santa, una nación de sacerdotes, una nación de libres, para que las personas comunes, como algún día tú y yo lo fuimos, lo dejen de ser. No por lo bonito que hablemos o por lo bien que nos expresemos, sino porque ellos quieran imitar la misma forma de vida con la cual nosotros al día de hoy nos estamos conduciendo todos los días de nuestra vida. ¿Sí me explico? Si algo yo puedo envidiarle a mis hermanos es que están cerca del Señor. Entonces no sería una envidia con la cual la Torah amonesta, ¿no? O la Torah condena, sino sería una motivación. Esta envidia se convierte en una motivación, porque así como mi hermano Milton está cerca del Señor, entonces yo también quiero estar cerca de Él. Esa misma motivación, esa misma envidia santa, por así decirlo, tenemos que generar ¿en quiénes? En las personas comunes. O sea, en las personas que al día de hoy no vemos celebrando Shabbat, celebrando y festejando a nuestro Señor en cada momento. Anhelo. Claro, anhelo, este anhelo. Amén. Entonces nosotros al día de hoy estamos estudiando el libro del profeta Shemuel. Hemos escuchado muchas veces hablar y oír de quién fue Shemuel, quién fue ese profeta. Fue de hecho el primer profeta físico que el Señor levanta como tal, porque el primer profeta, ¿quién fue? ¿Se acuerdan? Rápidamente. Moshe, exactamente. Pero ya con cargo de profeta como tal, porque acuérdense, la labor de Moshe, ¿cuál fue? Religar al pueblo con el Señor. Y la labor del profeta Shemuel, ¿qué era? Que el pueblo se volviera al Señor, de algo que ya había acontecido. Recordemos el monte Sinai. ¿Me explico? Ese fue el primer encuentro de Adonai para con su pueblo, cara a cara, frente a frente, así como lo vio Abraham, así como lo vio Yitzhak y el mismo Jacob.
pues esa misma experiencia tuvieron la oportunidad nuestros padres de poderla escuchar y de poderlo percibir y de poderlo experimentar. Solamente que nuestros padres dijeron, esto es mucho compromiso. No, mejor tú, Moshe, no a nosotros, sino al Señor se ha dado la gloria siempre. Por lo tanto, el Señor fue necesario que después de que Moshe fuese retirado de esta primer tierra, nos levantara otro profeta que nos recordara y nos religara con el Señor. No por voluntad propia, sino recordándonos cada versículo de su Torah. Porque las palabras del Señor son vida eterna. Amén. Para todo aquel que cree. En las palabras del Señor nosotros podemos encontrar ¿qué? Dirección, sanidad, restauración, libertad. ¿Me explico? Sanidad. Y podemos encontrar la oportunidad de poder estar cerca del Señor. ¿Quién estará cerca del Señor? ¿Quién subirá al Monte Santo? ¿Quién podrá ver cara a cara al Señor? Cualquiera que ejecute cada una de estas palabras. Amén. No es algo mítico, no es algo, es una esperanza. Esto es una promesa cercana a nosotros. No es una fábula. No es una fábula, no es una analogía, esta no es una parábola más. Esto es algo que es literal y esto sí puede tomarse en el contexto literal de lo que está escrito. ¿Quién se puede acercar al Señor? Cualquiera que haga su voluntad. Y de eso vamos a hablar precisamente. 1 Samuel capítulo 5. Capítulo 5. ¿Quién podrá decir o hacer algo contra la voluntad soberana de Adonai y salir ileso? Recordemos lo que pasó anteriormente, rápidamente. Los hijos de Elí, Ofni y Pinhas, exactamente, o Finias o Finés, como las traducciones lo han dicho. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Incurrieron en el delito de ¿qué? De desestimar la voluntad soberana del Señor, de menospreciar y decir, ¿sabes qué? Yo soy el sumo sacerdote, yo soy el sacerdote, cuando se muera mi viejo yo soy el que le va a suceder, y entonces yo voy a hacer lo que a mí me parece que tengo que hacer. ¿Sí me explico? ¿Y qué es lo que ellos hacían? Desestimaban la voluntad del Señor, porque las ofrendas y los holocaustos que eran para Adonai se lo estaban comiendo ellos, y ni siquiera se lo estaban comiendo como Adonai mandaba, sino que antes de que se cociera la carne ellos lo sacaban y se lo comían. O sea, casi comían la carne cruda, con su sangre. Entonces, esto es para entrar en un contexto. Esto sucedió durante muchos años. Gracias, hermanito. No pasa nada, tú puedes pasarte de aquí atrás, no hay problema alguno, ¿eh? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que año tras año los sacerdotes hacían estas prácticas. Año tras año Elí se hacía de la vista gorda porque él conocía que sus hijos no conocían al Señor y no hizo nada para que esto cambiara. Por lo tanto, cuando el Señor habló directamente a Elí por medio de su malaj, de su mensajero, y del portavoz que le llevó la noticia de decir, tus hijos morirán el mismo día por cuanto tú no hiciste nada y por cuanto tú los honraste por encima mío. Entonces, esto es como un antecedente para que nosotros podamos entender lo que viene. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues el día en que los filisteos entraron y declararon la guerra contra Israel, Israel perdió, Israel pereció, Israel volvió a la cautividad de sus propios deseos. Ellos fueron cautivos de sus propias pasiones, porque en su corazón no estaba el honrar al Señor. Y digo en general, porque ya también estudiamos el Shabbat pasado, en el verso 4, que había muchas otras personas que no hacían lo que hacían los otros, sino que ellos sí tenían temor reverente del Señor, por cuanto bajaban a Shiloh y sacrificaban para el Señor. ¿Me explico? Sí. Por lo tanto, hemos dicho que por justos pagan, ¿no? Por pecadores pagan justos. No recuérdese, justos por pecadores. En este caso, el Señor permite todas las circunstancias, ¿para qué? Para que nosotros podamos entender que aquella persona a la cual se le fue retirada la vida, pero andaba conforme a la voluntad del Señor, pues Baruch Hashem, dice un salmo, que el Señor tiene por mucha honra la muerte de sus santos. ¿Lo han escuchado? El Señor tiene por alta estima, por suma estima, la muerte de sus santos. ¿Qué significa eso? Que al Señor no le dolió acabar con la vida de aquellas personas que no estaban haciendo en contra de su voluntad. Claro que le dolió al Señor. Sin embargo,
para poder entender y para que las generaciones venideras pudiesen entender cuál fue el gran error que llevó al pueblo de Israel a perecer y a caer en batalla nuevamente, a volverse esclavos de sus propias pasiones, de sus propios deseos, porque ya era común servir a un pueblo ajeno. ¿Me explico? Aunque no fue en la generación quizá que era presente, pero era algo que ellos ya venían arrastrando. Oye, al primer señor que le sirvieron, ¿se acuerdan cómo se llamó? Misraim, Egipto. ¿Me explico? Y luego quieren que les recuerde cronológicamente. Ellos, era su modus vivendi, su modus operandi. Ellos recaían nuevamente en estas cuestiones. Y podemos nosotros llegar a pensar al día de hoy que aquellas personas salieron ilesas. Por lo tanto, comenzamos diciendo, ¿quién podrá decir algo en contra de la voluntad soberana o hacer algo en contra de la voluntad soberana de Adonai y salir ileso? Sabiendo que la rebeldía ciertamente es un pecado muy grave y que se considera a sí mismo enemigo de Adonai. Vamos a leer rápidamente Gálatas 6, del 7 al 8. No se engañen, no nos engañemos, de Elohim nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, cosechará corrupción, pero el que siembra para el Ruach, del Ruach cosechará ¿qué? Vida eterna. Esto es algo que nosotros no podemos desestimar. Esto es algo que nosotros no podemos pasar por alto. Todas las cosas que nosotros hacemos actualmente, lo que estamos haciendo o lo que tenemos pensado hacer, Gálatas 6, 7, 8, esto va a afectar tanto para bien como va a afectar para mal. ¿Me explico? Para bien en el enriquecimiento y en la riqueza del pueblo de Adonai. Afectar para bien, pero afectar para mal en cuanto a la destrucción del pueblo. Recordemos que el pecado de Acán es bien recordado porque no solamente le afectó a Acán, sino fue a Acán, su familia, sus pertenencias 33 muertos. y unos cuantos muertos en una guerra. Acordémonos de eso. Las decisiones que al día de hoy nosotros tomemos, que vayan en contra o sujetas a la voluntad del Señor, van a tener una retribución. Quizá no momentánea. Por eso mismo es que decimos, no, pues yo pequé. Sí, la verdad es que sí, pero no me pasó nada. El Señor me ama, soy un consentido y un fab del Señor. Cuidado porque el Señor no comulga con las tinieblas. Como salvo siempre salvo. Y como salvo siempre salvo, pues sálvese quien pueda. Pues no es así. ¿Me explico? No es así. El Señor de nosotros, de su pueblo, lo que demanda es santidad. Y el principio de la santidad es la sabiduría. Sí. Y lo que lleva arrastrando la sabiduría es la obediencia al conocimiento de su voluntad. ¿Se dan cuenta cómo una cosa va desarrollando la otra? Y en pocas palabras, el Señor busca un pueblo santo, porque Él es santo. ¿Y por qué? Sed santos, porque Adonai es santo. Entonces, ¿es una invitación? No es una invitación. Es un mandato del Señor. Porque en ese mandato nosotros vamos a degustar más que como si el Señor nos hubiera invitado por sí mismo. Porque a nosotros ser obedientes vamos a comer en la mesa del Señor. ¿Me explico? Vamos a estar lado a lado, como hace rato leímos en la parashá. El Señor peleará al lado de ustedes. Y acordémonos que Él es quien le gana nuestras batallas. Santiago 4:4 dice, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Elohim? Por tanto, cualquiera que quiera ser amigo de este mundo se constituye enemigo de Elohim. Esto que estoy declarando, familia y pueblo de Adonai, no es nada nuevo, ni tampoco es cosa mía. Ciertamente escrito está, y ante lo que está escrito, ¿quién podría sostener argumento en contra alguno? ¿Quién se sostendrá de pie cuando se presente Adonai? ¿Quién podrá proferir una palabra delante de su majestad y su santidad? Nosotros, cuando tomemos la actitud correcta y cuando tomemos nuestro lugar en el reino de los cielos, o sea, un justo tiene compatibilidad y coinonía con otro justo, y los justos pertenecen al justo. Por lo tanto, nosotros hablaremos y nos comunicaremos entre nosotros. Pero aquella persona que es injusta y practicante de la maldad, entonces jamás podrá ni siquiera excusarse delante del Dios vivo.
sino que dice la Torá, toda rodilla se doblará, aunque se tenga que quebrar, y toda lengua confesará, aunque tenga que sacársela, y confesará que Adonai es el único y verdadero Elohim. Teniendo esto en mente, vamos a continuar. Esto, amado pueblo, es lo que sucedió con el pueblo de Israel después de hacer su voluntad durante muchos años y desestimar la voluntad soberana de Adonai, pensando que nunca pasaría nada, porque fueron muchos años, no fueron meses, fueron muchos años a tal grado de que Elí, ¿cuántos años dice la Torá que tenía? Casi 100 años. Por lo tanto, sus hijos, ¿qué edad tenían? ¿Eran unos chamaquillos, unos polluelos, unos jovenzuelos? No, significa que sus hijos ya habían alcanzado una etapa de adultez, una etapa quizá, bueno, de madurez física, ¿no? Con lo que conlleva la palabra madurez en el estado físico y en el ciclo de la vida. Por eso lo dije así, adultez. Sin embargo, su corazón, entre más viejo se ponía, más duro estaba. No así como nosotros. Yo por eso, esto es una exhortación, ¿me explico? Esto es una exhortación con una esperanza viva, no como nosotros, que por mucho que nos vamos desgastando exteriormente, nuestro hombre interior se va renovando en Yehoshua HaMashiach. ¿Sí me entendieron por dónde iba, no? Así es, esta es nuestra esperanza. Que nuestras obras hablen por nosotros mismos. Por lo tanto, durante muchos años desestimar la voluntad soberana de Adonai pensando que nunca les pasaría nada. Y pues ahí está el resultado. Un pueblo destruido, un pueblo conquistado nuevamente por sus pasiones. Y bueno, vinieron a ser esclavos nuevamente. Como diciendo, bueno, otra vez, ¿me explico? Bueno, chicos, ya saben, cada quien agarre su pica, a cada quien agarre su pala, y pues ya, filisteos, no nos digan nada, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Vale, y bueno, solo corrobórenme a las 8 la cena, ¿no? Algo que ya era habitual para ellos, a causa de que su visión, a causa de que su corazón y a causa de que su relación con el Señor no existía. Un pueblo destruido, un pueblo conquistado, y ahora hay algo que debemos de decir y que no podemos pasar por alto, para poder entender el contexto de lo que vamos a estar. Adonai mismo quitó su presencia, que era la personificación del arca. ¿Recuerdan? Esto era lo que simbolizaba el arca. Esta caja de madera recubierta por oro, con los querubines, los serafines, las barras, etcétera, etcétera, era una representación ¿de qué? De una presencia de Dios aquí en la tierra. ¿Me explico? Por lo tanto, ¿el Señor podía morar en esa cajita? No. Pero el Señor tenía un plan mucho más grande que esa cajita. Por medio de esa cajita, nosotros vamos a ver qué fue lo que el Señor logró hacer. Porque dice la Torá que ni siquiera la tierra le sirve como estrado para sus pies. Que en esta tierra y en este mundo no lo puede contener. ¿Sí me explico? ¿Quién podrá contener? ¿Y cómo es que vive y mora en nosotros? Si este mundo no lo puede contener, ¿cómo es que vive y mora en nosotros? Vamos a dejar este pinchito y lo vamos a despicarlo, ¿va? Para que nosotros vayamos entendiendo cuán necesario es que voluntariamente nos mantengamos tahor, nos mantengamos puros, nos mantengamos sobrios, nos mantengamos santos, nos mantengamos distinguidos en todo momento, en todo tiempo, delante de Adonai. Amén. Entonces, vamos a recordar lo que dijo nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Juan 10:18. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo le entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla y también para retirarla cuando yo quiera. ¿Sí entendemos esto? Este es el principio básico y uno de los pilares más fuertes de que nosotros tenemos la esperanza de una resurrección. Porque aquel que murió y salió de la tumba es el mismo que fue capaz de darnos vida eterna, pero también fue capaz y será capaz de resucitarnos en el postrer día. Amén. Amén. Adonai determinó de antemano que su presencia no estaría más con su pueblo a causa de su corazón no arrepentido, a causa de sus malas obras, a causa de su falta de fidelidad. Comunión y kavod. ¿Recuerdan qué es kavod?
peso. Y el peso significa la importancia que Dios tiene para mí en mi vida. Entonces, es la tapa del arca. no, pero cabot. Entonces, entendiendo esto, que es un principio base, vamos a estudiar esta porción que vas a decir, David, pero ¿qué tiene que ver lo que me acabas de decir con lo que vamos a estudiar? Pues tiene mucho que ver. Vamos allá. Samuel 5, del 1 al 12. Son 12 versiculitos que nos los vamos a devorar. Pero vamos a tener de estos 12 versiculitos algo que va a ser sumamente nutritivo y que nos va a dar la posibilidad al día de hoy de volver a conectarnos con el Señor. Entonces, dice así: después de capturar el arca, los filisteos la trasladaron desde Ebenezer, ¿hasta dónde? Hasta Asdod. Tomaron el arca y la llevaron al templo de Dagón. O sea, Asdod era era la principal ciudad del pueblo filisteo. Recordemos que eran 5 ciudades, no merece la pena nombrarlas, pero eran 5 ciudades, pero la principal y la que predominaba, donde se encontraba el templo de esta basurita, se llamaba Asdod. ¿Va? Entonces, como un gran premio de que habían quitado la honra al pueblo de Israel, estaban llevando ¿qué? Como un motín el arca del pacto, que era la representación de Adonai en esta tierra. ¿Y qué dijeron? Vamos a entregársela a nuestro Dios, porque nuestro Dios nos dio la victoria. Entonces así lo hicieron. Ellos llevaron ingenuamente el arca y la pusieron, vamos a seguir allí, tomaron el arca, la llevaron al templo de Dagón y la colocaron junto a Dagón. O sea, la estatua de la cosilla esa, me explico, del sea lo que fuese. Hay muchos comentaristas, exactamente, dicen que tenía un aspecto abominable, que tenía un aspecto aberrante incluso. Bueno, no voy a decir esto aquí, luego lo comentamos más privadamente, pero es el principio de un movimiento que es un poco chungo al día de hoy, que está operando. Pero bueno, no importa, el punto era su aspecto físico, dicen que era horroroso. Y que más que honra y más que honor, lo que tenían era miedo al ver esa cosa ahí personificada, grande y del aspecto que tenía. ¿Me explico? Y agarraron a estos individuos y la pusieron, dice la Torá, frente a Dagón. Eso sería la manera correcta, porque aquí pone, las versiones vamos a entender y vamos a escuchar que dice junto a Dagón, pero no, la pusieron frente a Dagón, como diciendo, te presentamos esta ofrenda en motín de la guerra. La mía sí dice frente. Ah, mira, pues frente. ¿Cómo dice? Ah, bueno. Cuando los de Asdod se levantaron al siguiente día, me imagino que ese día hubo una gran fiesta, todo el mundo celebró allí en Filistia, dijeron, ya la hicimos, nosotros somos el pueblo vencedor. ¿Dónde está aquel Dios que nos había horrorizado? ¿Dónde está aquel Dios que la verdad es que nos hizo replantearnos la idea de atacar a Israel? Aquel Dios que azotó con mano dura al pueblo más poderoso de toda la tierra, que era Egipto. ¿Dónde está? No, bueno, pero teniendo como referencia a Egipto todo lo demás que era. Todo el mundo era aliado de Egipto porque tenían miedo de su poderío. Imagínense. ¿Dónde está ese Dios? Aquí está. Aquí lo tenemos nosotros. Comamos y bebamos porque nuestras obras son buenas delante de nuestro Dios, ¿no? Imagínense, yo estoy hablando fuera de guión. ¿Y qué dice la Torá? Agarraron a Dagón y lo encontraron caído en el suelo ante el arca del Señor. O sea, fíjate, en una versión de King James dice in front of, o sea, enfrente de, para que vean que sí realmente estaba puesta frente a. Estaba puesta frente y encontraron la estatua caída ante el arca del Señor. Eso significa, ¿cómo estaba? No podía estar postrado, pero estaba completamente derribada, estaba postrada, estaba en este acto que realmente esa es la verdadera manera de postrarse delante del Señor, completamente como si tú te extendieras en el suelo, humillado, efectivamente, con esa actitud exactamente de bruces, o sea, con su cara en el rostro. Así encontraron a la estatua de su magnífico y supuesto Dios. Dice la Torá en Malaquías 3:2, ¿quién será capaz de soportar su venida?
¿quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara cuando Él aparezca? Pues Él será como un fuego abrasador que refina el metal, o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Baruch Adonai, porque el día de hoy estamos de pie. Porque el día de hoy, ante su venida primera, ante la obra perfecta que hizo de redención y restauración de toda la humanidad, al día de hoy podemos estar de pie, levantarnos el día de hoy de nuestras camas y decir: bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, que nos ha permitido respirar del aire que tú has creado para nosotros. Nosotros podemos estar al día de hoy de pie, y no lo digo jactanciosamente, lo digo con mucha alegría, con mucha humildad, y con que no merezco nada. No merecería estar como Dagón, tendido pero sin vida. Y mira lo que dice la Torá: ¿quién podrá estar de frente a Él? ¿Quién podrá soportar su venida? ¿Quién? Nadie puede estar ante la presencia del único y verdadero Elohim vivo. Escrito está en Hebreos 12:14: sin santidad nadie podrá estar frente, nadie podrá estar de pie, nadie podrá acercarse al único y verdadero Elohim. Verso 4, sigamos. Cuando se levantaron a la mañana siguiente, o sea, ¿qué creen que hicieron todos? ¿Habremos sido nosotros? ¿Habremos sido nosotros que tuvimos un festejo tan grande, trajimos unos altavoces increíbles, que se habrá caído nuestro Dios? ¿O se habrá puesto también jarapeto? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué agarraron y hicieron? Lo agarraron y lo incorporaron, ¿no? O sea, por un poquillo de sentido común, podemos entender que volvieron, dice el verso 4, cuando se levantaron a la mañana siguiente, encontraron de nuevo ¿a quién? A la estatuilla caído en el suelo ante el arca del Señor, pero esta vez había algo muy diferente que no había habido el día anterior. Dice la Torá, y nos relata la Torá, una proeza más de Adonai, que tenía la cabeza y las dos manos desinjertadas. Tenía la cabeza y las dos manos fuera del tronco, arrancadas y tiradas sobre el umbral de Dagón. El umbral era la entrada de donde estaba el templo. Solo quedaba el tronco, dice, por si había dudas, ¿no? por si había dudas. Glorioso y portentoso nuestro Señor y Rey. Amén. Recordando algo, vamos a entender esto, que las manos de ese ídolo, para que entiendan, cortando las manos de ese ídolo, que no puede ejecutar nada ni lo hará jamás. ¿Me explico? Porque hay muchos que decían que las manos de Dagón estaban así, otros que decían que estaban sobre su pecho, pero no podrían estar sobre su pecho por cuanto fueron, ¿qué? Desmembradas. O sea, que él estaba haciendo o alguna señal, o tenía las manos al frente o arriba. Por lo tanto, sus manos no podrán ejecutar nada más, porque les había quitado, ¿qué? La posibilidad a Adonai. Y mira lo que entendemos. Y decapitando su cabeza, para que entiendan que ninguna cabeza se levantará, ni ninguna autoridad estará jamás por encima del único y verdadero Elohim. Amén. Alabado sea el único y verdadero Elohim nuestro, Yehoshua HaMashiach. Amén. O sea, este era un mensaje antes de que aconteciera todo lo que va a suceder. Este era un mensaje que el Señor les estaba diciendo al pueblo filisteo. Su ídolo no tiene fuerza. Su ídolo no volverá a tener autoridad jamás, porque la cabeza es símbolo de ¿qué? De autoridad. ¿Me explico? Y las manos es símbolo de ¿qué? De que ejecuta. Y esta estatuilla no volverá a ejecutar nada porque no tiene autoridad jamás. Y mira lo que dice la Torá. Romanos 14, 11, 12. Porque escrito está: vivo yo, dice Adonai, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Elohim, de manera que cada uno de nosotros le rendirá cuentas a Elohim de sí mismo. Amén. Esto es como un recordatorio que nos tenemos que hacer todos los días. Cada día que nos levantemos, el día de hoy, todo lo que hagas, David, vas a rendir cuentas delante del Señor. Amén. No para juicio eterno, no para juicio de muerte segunda, pero sí para una vergüenza o para un elogio de Adonai. Amén.
Sabiendo esto, procuremos que nuestro caminar sea con todo el temor reverente para con nuestro Adón y que podamos honrarlo tal y como Él lo ha demandado de nosotros. Y dice el verso 5, por esta razón, los sacerdotes de la estatuilla y los que visitan su templo al día de hoy siguen sin pisar el umbral, porque ahí fue dignificado, indignificado, porque ahí fue deshonrado, porque ahí fue avergonzado su ídolo. Por lo tanto, ellos de manera supersticiosa dicen, no pasemos allí porque seguramente acabaremos como Él. Acuérdense que todas estas naciones eran totalmente supersticiosas. ¿Me explico? Al no tener una esencia y una sustancia misma como la tenemos el día de hoy, que se llama Yehoshua HaMashiach, entonces ellos podrían creer lo que bien les pareciera, con tal de no perecer. O sea, sálvese quien pueda. Y esta lo hicieron de una manera supersticiosa porque dice la Torah que al día de hoy nadie que visite ese templecillo, esa cuevilla, pisa el umbral, porque no voy a ser de mala suerte y yo voy a terminar igual desmembrado. Y mira lo que dice la Torah. Pero fíjate cuánta iniquidad había en este pueblo y cuánta obstinación, que aún así viendo que se había sido derribado y destruido, cortado, seguían adorando a su Dios y a su Es que a ver, cuando nosotros estamos velados, hace rato el texto que nos recordó Milton, que era, las personas por mucho que puedan o quieran hacer el bien, no pueden sujetarse. Acordémonos de algo que es de suma importancia. Quien no entra por la puerta es un ladrón y es un salteador. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Yehoshua. Nadie puede venir a mí si no pasa por mí, ¿no? Porque yo soy de la creencia absoluta y firme de que no existen dos dioses, que no hay una dualidad, que no existe Dios Padre y Dios Hijo, quitando ya la Trinidad, ¿me explico? Creo en que, oye, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, o sea, es uno. Entendiendo ya, hemos tenido muchas explicaciones acerca de lo que significa el Padre y el Hijo. Por lo tanto, nadie puede venir a mí si yo no le traigo a mí. ¿No? Nadie puede pasar a la casa si no pasa por la puerta. Quien no entra por la puerta, ¿quiénes son? Los ladrones, los malintencionados, son los únicos que no entran por la puerta. Pero el que tiene la llave puede pasar por la puerta. No fue invitado. Y el que no fue invitado tampoco podrá pasar por la puerta. Entonces entendamos esto. Cuando el Señor castigó gravemente a los asdotitas y los aterrorizó, asolándolo con tumores a Asdod y a su comarca, o sea, a la ciudad principal y a sus pueblecillos aledaños, no a las otras ciudades de momento. Y entendamos algo, no solo destruyó su ídolo de piedra, sino que también hizo juicio a esa nación. O sea, Adonai emitió un juicio contra ese pueblo. Pero es interesante, y vamos allá. Salmo 24:1. De Adonai es la tierra y lo que contiene, el mundo y quienes lo habitan. ¿Quién no va a juzgar algo? Por ejemplo, yo puedo entrar a mi casa y hacer lo que yo quiera, puesto que es mi casa. Y lo que hay en mi casa lo he comprado yo, es de mi propiedad. ¿Me explico? Pues de Adonai es la tierra y todo lo que hay, incluido su creación, que somos nosotros. ¿Qué no puede hacer el Señor con nosotros? Lo que Él quiera. Amén. Estamos sujetos a su voluntad. No cae ni una sola hoja de árbol sin su perfecta voluntad, sin su aprobación. Recuerden que para que pasara lo que pasó con Job, bastó solamente la aprobación de Adonai. ¿Se acuerdan? Y lo que le pasó a Job fue limitado a un mandamiento. Hazle lo que quieras, pero su vida no la toques. Oye, me recordó el chiste de la viejita esta: cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. ¿Me explico? O sea, el Señor estaba haciendo juicio a Asdod. Yo estaba estudiando y estaba comparando versiones y estaba viendo el original y digo, es que yo creo que no, está mal escrito, porque yo estaba teniendo un pensamiento inmisericordia. O sea, oye, aprovechando que el arca está allí, pues, oye, que se derrumbe, me explico, que caiga fuego del cielo y que queme toda Filistia. Pero ¿qué creen que pasó? No pasó eso. Dice la Torá
que el Señor llenó de tumores a todos los de esa ciudad y a su comarca, o sea, a sus pueblecillos aledaños. ¿Interesante o no es interesante? Cuando los sacerdotes vieron lo que sucedía, dijeron: el arca de Elohim de Israel no debe quedarse entre nosotros, porque su poder se recrudece contra nosotros y contra nuestro Dios, la basurita. Esas fueron las palabras de la ciudad principal de toda Filistia. En la ciudad principal de toda Filistia habitaban los guerreros más valerosos, los guerreros más audaces. Todo lo mejor se encontraba en esa ciudad, porque era la ciudad principal. O sea, estaba el gran palacio, o sea, estaba el gran templo, o sea, estaba lo mejor de lo mejor, ¿no? Para lo que ellos decían lo mejor. Por lo tanto, mira lo que dice. La ira de Adonai se ha recrudecido contra nosotros y contra nuestro Dios. ¿Qué vamos a hacer? No solo destruyó su ídolo de piedra, sino que también hizo juicio a esa nación. ¿Quién podrá impedir a Adonai lo que sea? ¿Quién podría decirle: no, Señor, eso no lo hagas? ¿Quién? ¿Por qué no matarlos de una vez? Como yo quería, ¿no? Cuando lo estaba leyendo, Señor, ya acábalos. ¿Por qué no? Acábalos ya, tú eres capaz, o sea, estás allí. Tu presencia está allí. La figura de tu presencia está allí. Acábalos. Ya les destruiste su monigote, acábalos. Pues recordemos esto siempre, porque al día de hoy aplica. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa como algunos ya la consideran con tardanza, sino que es paciente hacia vosotros. ¿Qué dice la Torá? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando yo estaba diciendo: Señor, dale duro, dale, Señor, fulmínalos, pues el Señor me habló y me dijo: a ver, Davidcito, no has entendido nada, ¿no? Se ve que no me has conocido todavía. Se ve que no has entendido el mensaje de salvación que se fundó desde el principio de los siglos. ¿Por qué hay tanta maldad e injusticia en la tierra? Porque no se rinden ante el único que puede arrancar la maldad de raíz. Así como en la Parashá vimos que el mandamiento era: acaba con todo, los hombres, para que la raíz no se reproduzca. Acábala. ¿Por qué el Señor no lo estaba haciendo? ¿Por qué el Señor no erradica la maldad de la tierra y nos deja a nosotros, los justos, los suyos, ¿no?, reinar aquí en esta tierra, disfrutar de toda su benignidad y no seguir matando la naturaleza, etcétera, etcétera? ¿Por qué, Señor? Bueno, pues mientras tanto, que ese es nuestro deseo como justos, que los impíos caigan de una vez por todas, el corazón de Adonai ha sido otro desde el principio, que es ser paciente para que en el tiempo señalado el mundo pueda arrepentirse y creer en el único y verdadero Elohim, y entonces sus vidas cambiarán así como han cambiado las nuestras. O sea, nosotros tenemos que practicar la misericordia, porque el Señor practicó misericordia y nos enseñó la verdadera misericordia a nosotros, siendo que merecedores de nada, de la muerte segunda, merecedores del castigo de Adonai, de su severidad. Pero ¿qué dice la Torá? Que la paga del pecado recayó sobre él. Por lo tanto, cuando yo entendí esto, o sea, no es que no lo hubiese entendido antes, sino que yo no había visto la connotación y la profundidad de este simple texto. ¿Por qué los hirió con tumores? ¿Me explico? ¿Por qué solamente les afectó a su salud? A ver, también algunos que murieron, claro, vamos a ver más adelante. Pero ¿por qué no les quitó la vida a toda la nación de Filistia, que era grande? 5 ciudades, oye, cuidado. Porque el Señor quería, vamos allá, no les voy a dar spoiler porque si no, me voy a perder. Mientras tanto, Adonai es paciente para que en el tiempo señalado el mundo pueda arrepentirse al igual como nosotros. Por eso les mandó esos tumores, sabiendo que Adonai no hace acepción de personas. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Quién entonces es y puede ser pueblo de Adonai? Que alguien me responda. ¿Quién es y quién puede ser pueblo de Adonai? Amén. Baruch Hashem. Estamos despiertos. Levítico 24:22. Rápidamente. La misma ley que dice Adonai es aplicable tanto para el israelita de nacimiento como para los extranjeros
que viven entre ustedes. Yo soy Adonai tu Elohá. ¡Ay! ¡Qué bonito!, ¿no? O sea, que no solamente al pueblo prototipo del Señor, sino que todo aquel que decida rendirse ante la voluntad soberana del Señor tendrá que testificar que es pueblo como. Y es que se convertirá en el pueblo prototipo todo aquel que haga conforme a la voluntad de Dios. Ahí está el detalle. Entonces, ¿quién es y quién puede ser pueblo de Adonai? Éxodo 12:49. Esta instrucción aplica a todos, tanto a israelitas de nacimiento como a los extranjeros que iban entre ustedes. Entonces, todo el pueblo de Israel cumplió con los mandatos del Señor que les dio Moshe y Aarón, y ese mismo día el Señor, ¿qué dice la Torá? Sacó de Mizraim al pueblo de Israel como un ejército, o sea, como dicen muchas versiones, a la multitud mixta, a la gentuza o a la chusma, como dicen, para que esa chusma, esa multitud mixta y esa gentuza dejaran de ser lo que eran, o sea, goyim, una nación sin ley, una nación sin Dios, y ellos sin pacto, y ellos pudiesen volverse al único verdadero Elohim, misericordia del Señor. ¿Pero qué quiere decir esto? Que es una gran bendición que el Elohim tan misericordioso, tan amoroso, que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El panfleto de evangelismo de toda la vida, Juan 3:16. Entonces, nuevamente vemos que en medio de un juicio tan horroroso como el que estaba trayendo sobre los filisteos, que no es nada bonito que te salga a ver, si yo lo paso mal cuando me salen esos granos absurdos que me salen y me duelen horrible, ahora imagínate tener el cuerpo lleno de tumores. Y tumores que no solo son bultos, sino un tumor duele, un tumor incomoda. Imagínense un tumor en los glúteos. Ya no te vas a poder sentar. Un tumor en la planta de los pies, en la boca, en la cabeza, en la cara. ¿Qué es lo que el Señor estaba haciendo? ¿De qué manera el Señor estaba trabajando con el pueblo enemigo? Amén. ¿Se dan cuenta cómo el Señor estaba aplicando su benignidad, su bondad? Y estaba mostrando que así mismo, como Él retiró esos tumores, ¿se acuerdan quién había sido afectado anteriormente por tumores? Mizraim, exactamente, Egipto. Los egipcios, dice la Torá, que fueron afectados por llagas, por tumores y por cuestiones desagradables físicamente. O sea, el Señor estaba aplicando una terapia egorreductora a ese pueblo. Porque no sé si lo sepan, pero los filisteos tenían la misma debilidad o la misma similitud que los griegos. Hasta sin primogénito, efectivamente. Tenían la debilidad de que ellos se sentían los más bellos y las más bellas del mundo. Los más poderosos como los griegos, superiores. Tenían este concepto narcisista en ellos. Entonces, al de repente ver y al verse por el espejo esa carita llena de tumores, esos bracitos ya desfigurados, esos ojitos, eso lo que fuese, ¿qué es lo que el Señor estaba haciendo? Estaba trayendo juicio ante ellos, pero les estaba dando la oportunidad de ¿qué? Dice la Torá, amén, más vale un perro vivo, aunque no sea de raza pura, que un león que sea portentoso, un león salvaje, el rey de la selva, pero muerto. Un león muerto no sirve de nada más que de tapete, porque lo que está vivo tiene mucho más valor que lo que está muerto. Entonces, mientras tengamos vida, tenemos esperanza y oportunidad para arrepentirnos y volvernos al único verdadero Elohim. Eso es el mensaje que el Señor les estaba trayendo, pero parece ser que de momento los filisteos no estaban entendiendo. Pues mira lo que dice la Torá. Entonces, convocaron a los principales príncipes filisteos y lo consultaron, o sea, de las 5 ciudades agarraron a sus príncipes y les dijeron, chicos, ¿qué podemos hacer con el arca del Dios de Israel? Y ellos contestaron, ¿sabes qué? Quítala de Asdod, porque es la ciudad principal, y ¿saben qué? Llévenla a la ciudad menor, o sea, llévenla a Gat, no Gat con D, de los gaditas, de la tribu de Gad, no, Gat con T. Así pues, trasladaron a Gat el arca de Adonai. No entendiendo el mensaje y la advertencia que Adonai les estaba dando,
Decidieron trasladar el arca hacia una de las ciudades de Filistia, pero hubo algo, un indicio, un precepto que empezó a pasar por sus mentecitas. Ellos reconocieron que el arca representaba al mismo Elohim todopoderoso. Ventaja, que hirió a Misraim. Entonces va caminando el asunto, ¿no creen? De cierta manera. Decidieron mandar el arca a otra ciudad, pero ¿qué dijeron? El Dios de Israel no puede estar aquí. Vamos a mandarla a otra ciudad. Entendiendo que la deidad y el poder del Señor estaba representada en el arca. Bueno, y eso también trae un principio idólatra pagano de adorar imágenes, y ellos quieren imponer el mismo peso y valor al arca como el que ellos le ponían a lo que fuese, a lo que fuese. Ya verán más adelante en el capítulo que viene a qué se refiere a lo que le dieron hasta una personificación de una deidad. Pero nada más trasladarla, dice el verso 9, ya vamos a terminar, prácticamente es pequeñito pero conciso. Adonai castigó a la ciudad e hizo cundir el pánico, pues hirió a sus habitantes pequeños y grandes y les salieron, ¿qué creen? Tumores. Nuevamente declarando juicio y misericordia a la vez. Juicio por cuanto los hirió con tumores y misericordia por cuanto no les quitó la vida, aunque algunos sí perdieron la vida. Amén. Y Eclesiastés 9, 4, 5 dice: hay esperanza solo para los que están vivos. O sea, mientras estaban con sus tumores, ellos tenían esperanza. Más vale perro vivo que uno muerto. Y el verso 5 dice: los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada más. Ya no reciben más recompensa y nadie más les recuerda. Esto mismo me recuerda a los israelitas que no murieron cuando fueron azotados por las plagas. Interesante, ¿no? Porque dice la Torah que juntamente con los hebreos salieron también egipcios y naciones aledañas que fueron esclavizados por los egipcios. ¿Qué significa eso? Que de una u otra manera estas plagas con las que Adonai azotó a su nación sirvieron de lección para que ellos dijeran: no es posible. O sea, el Señor hirió a todas nuestras deidades, porque cada juicio representaba la muerte de un idolillo. Recordemos, ¿no? Con los estudios anteriores que hemos hecho. Sí. Por lo tanto, ¿a quién más le vamos a rezar? Hemos rezado todo lo que nos sabíamos. ¿A quién más iremos, no? ¿Quién podrá separarnos? Oye, el único y verdadero Dios que estamos viendo. Este sí funciona. Este sí es de verdad. ¿Y qué hicieron los israelitas? Pues se doblegaron. Bajaron su cabeza. Yo creo que en ese momento se quitaron todas las basuras que tuvieron y dijeron, hasta se han de haber puesto así como tierra en vez de barba, como diciendo, para que el Señor me pasara así como desapercibido delante del Señor. ¿Se imaginan? Entonces, entendiendo esto, llevaron y enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y al llegar allí, los ecronitas se pusieron a gritar. Es que no había pasado nada de momento, pero en cuanto llegó el arca y la avistaron desde lejos, comenzaron a gritar: han traído aquí el arca del Elohim de Israel para que nos aniquile a todos. Imagínense un grito de pánico. Ya con lo que sabían que había pasado exactamente, ya con el historial. En cuanto la vieron, ni siquiera la habían depositado donde fuera, comenzaron a gritar, y dice la Torah que se llenaron de pánico. ¿Se dan cuenta? Lo que hace una simple cajita. La fama de Adonai le precedía. Increíble, increíble. Por eso digo, mira, gracias Señor porque me pusiste en el bando de los ganadores, de los vencedores. Gracias Señor porque tuviste compasión de mí. Ayúdame a ser ese instrumento para que aquellas personas también puedan estar de este lado de los vencedores, ¿no? Esto que al día de hoy nosotros estamos experimentando, como es guardar Shabbat, como es cantarle al único verdadero el Señor, que el Señor esté aquí presente con nosotros. Esto es, yo creo que si esto no nos motiva para seguir predicando, entonces hay algo que pasa. Un aporte. Nos damos cuenta de que primeramente Adonai no necesita ejércitos. Nada. Y que los que tenían que guardar la santidad no lo hicieron. Yo pongo en el corazón, por ejemplo, de Nehemías en el segundo tiempo, y yo era el primero con Daniel, que ellos sí les dolía. Nehemías, mira, la ciudad de mis padres, el arca, todo se perdió,
hubo compungimiento. Y bueno, también un poco con la parasha, que nosotros debemos ser guardadores de la santidad, ¿no? Para que no caigan y no sea perjudicar el nombre de Hashem. Amén. Yo digo, ¿dónde están los que tenían que guardar eso? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces, nosotros hablamos, o los cristianos habrán pensado, bueno, tenemos el arca, hemos visto que el arca siempre va delante de ellos y derrotando y tal. Ahora dice, tenemos el arca, se acabó para ellos todo. Y Adonai no necesita Nada. a nadie ni a nada. Como pasó a decir, pues que Adonai si no la adoramos, o sea, no, Dios no necesita de nosotros estamos de él plenamente y contundentemente. Sí, Él amén. no necesita a nadie Amén. que lo defienda, ni que lo represente. Amén. Nosotros vivimos por él Y para Él. y para él. Y guardar la santidad depende de nosotros, y esa es nuestra fortaleza y nuestra responsabilidad. Ese es nuestro objetivo. Delante de Él, ojo, no delante, digamos así. ¿Por qué guardar? Porque hay una pregunta lógica. ¿Por qué guardamos la santidad? ¿Para quién? ¿O por qué? Para hacernos, para hacer con todo respeto, no sé, espiritifláutico delante de los hombres, o yo guardo mandamientos, o guardo porque amo a Dios y tengo temor de él. Hombre. Es un nombre. Es muy diferente guardar el mandamiento para Adonai, porque le amo y porque temo su nombre. Otras cosas, claro, otra cosa es aparentar y estoy vestido de Cohen Gadol y todo, y sabes. O sea, tengo como los fariseos, Claro. sepulcros blanqueados les llamó el mismo Yehoshua. ¿Me explico? Fíjate, pensando en lo que decía Víctor, ahorita ya y viendo el asunto, los filisteos van a ser, y después de esta experiencia, igual hasta más fieles que los propios israelitas. Vamos para allá. Mira lo que dice el verso 10. Enviaron el arca de Dios Ecrón y dijeron, quítenla de aquí porque nos van a matar a todos. En cuanto el arca llegó, el pánico y el terror para toda la ciudad, así que de inmediato actuaron. Llegó el pánico, se llenaron de terror y de inmediato actuaron. Hay algo que ellos hicieron que muchas veces nosotros no hacemos nada. En cuanto vemos que la situación se está poniendo muy mal en nuestras vidas, o sea, hablando como pueblo de Israel, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que solemos hacer? ¿Nos damos por vencidos? ¿Tiramos la toalla? ¿Nos conmiseramos en nosotros mismos? ¿Nos lamentamos? ¿Nos ponemos así con el dedito y nos empezamos a mecer? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra manera de reaccionar? Si hay algo que está pasando en mi vida que no tiene un beneficio momentáneo, sino que es una situación adversa, una circunstancia dolorosa, algo que realmente podría ser una consecuencia. ¿Qué es lo que de primeras tengo que hacer? Actuar. Ellos actuaron, ellos vieron y enseguida actuaron, dijeron, aquí no, cerramos la ciudad, o sea, aquí no entra, aquí no, o sea, prevalecerá nuestra vida. Lo que hemos dicho siempre, ¿no? No puedes tener resultados distintos haciendo las mismas cosas. Y dijeron, es que si vienen aquí, bueno, van a morir igual que allá. Al igual que las otras dos ciudades, no puede ser esto. Por lo tanto, cuando nosotros veamos que hay algo que está marchando de manera distinta en nuestras vidas, lo primero que debemos hacer es teshuvá. ¿Recuerdan qué es teshuvá? Desistir de lo que estamos haciendo, reconocer que hemos fallado. Esto tiene que ver con un arrepentimiento. Exactamente, un giro 180 grados y volvernos al Señor, ver en dónde caímos, ver en qué momento nos separamos del Señor, porque nosotros caminamos muchas veces y a causa de lo de Pinhas y Hofni, ¿qué pasó? Ellos siguieron haciendo su estilo de vida, sus hábitos fueron quienes formaron sus caracteres. ¿Y qué fue lo que pasó? Dijeron, pues no nos ha pasado nada. La verdad es que desde que nosotros éramos unos niños, hacemos lo que queremos. ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Y qué fue lo que dice la Torá que pasó? Pues que el Señor emitió juicio contra ellos, diciendo, ningún anciano verás en la casa de tu padre. Y nadie más de tu descendencia y tu linaje se sentará para juzgar. O sea, nadie más fungirá de Cohen Gadol. ¡Uy, qué fuerte! Pero estamos hablando de su ramificación familiar. No estamos hablando porque obviamente ninguno puede ser Cohen Gadol a menos que sea de quién, del linaje de Aarón. Claro. Estamos hablando de su será, como dice la Torá, de su rama familiar, exactamente de su vínculo familiar. Amén.
Entonces, cuando veamos que la situación se está poniendo mal, hagamos teshuvá, arrepintámonos y volvámonos al Señor, pues escrito está en Efesios 4:30. Dice, no entristezcan al Ruach HaKodesh con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Líbrense, y aquí viene diciendo a continuación, por el contrario, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias, de toda clase de mala conducta. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí está diciendo de qué manera nosotros podemos contristar al Ruach HaKodesh. O sea, de qué manera nosotros podemos deslindarnos tan fácilmente de la voluntad del Señor. Actuando de esta manera. Amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Y nos aconseja el apóstol, por el contrario, sean amables los unos con los otros, sean de buen corazón y perdónense los unos a los otros, tal y como Adonai los ha perdonado a ustedes. ¿En quién? En Yehoshua HaMashiach, o sea, en la obra perfecta del madero. Amén. ¿Qué está diciendo el Señor? Antes de que yo emite el juicio, aquí les va mi misericordia. Chicos, cuando se nos salte el testigo, que es el Ruach HaKodesh, el que testifica a favor o en contra de nosotros, hagámosle caso. Es que, bueno, aquí dice chivato, pero chivato se escucha feo. Pero cuando salga el chivato o el testigo de que hay algo que va mal, que en este caso es el Ruach HaKodesh, que opera con poderosa, o sea, con mucho poder en nuestras vidas, se mueve constantemente, hagámosle caso, no hagamos caso omiso. Porque dice la Torah que los que hacen caso omiso van perdiendo toda sensibilidad. ¿Y se entregan a qué? A lascivias y a pasiones vergonzosas. O sea, si tú no erradicas el mal con tus propios bienes, porque puedes hacerlo, por eso el Ruach HaKodesh nos dice, David, que estás haciendo con los recursos que tienes, puedes hacerlo, pero si no lo haces, entonces vas a terminar fuleado, vas a terminar reventado, destrozado, como terminó el pueblo de Israel. Amén. Fíjate que en esa parte donde dice no contristéis al Espíritu Santo o al Ruach HaKodesh, yo escuchaba a Haber, ¿no?, que explicaba que en realidad la traducción sería como no te pongas en el camino de la ira de Dios, ¿me entiendes? Sí, o sea, sí. No te pongas No te salgas del camino. No, o sea, me refiero a que uno es el que se pone a recibir el daño de parte, ¿no? En cuanto tú empiezas a hacer, por eso toma tanta importancia lo que viene después en el versículo, ¿no? Cuando dice que no hay... Por el contrario, claro. Sí, que todas estas cosas que hacen que se contriste, en realidad no es otra cosa más que cuando te alejas del camino... Son los síntomas. Exactamente, lo que tú haces es ponerte solito a recibir el daño. Dice la Torah, el avisado ve el mal y se aparta. De pechito, sí. Pero el necio, el insensato, está de frente y recibe el daño. Sí. Aquí hay dos posturas. La persona sabia, la que es una persona que tiene temor de Adonai, porque el principio de la sabiduría es el temor de Adonai, y la persona necia, que es aquella que ha escuchado la voz y la voluntad del Señor y no lo hace. Por ejemplo, lo desestima y recibe el daño. Y por otra parte, o sea, cuando el Señor nos llama la atención y nos dice, hazte teshuvá, vuélvete a mí, como lo hicieron los pelishitas, no se volvieron al Señor, pero dijeron, actuaron. Vamos a erradicar este mal. A mi ciudad no entra. Aquí no. Ellos actuaron. Y por otra parte, si no actuamos, mira lo que dice Hebreos 10:26. Hebreos 10:26 dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, lo voy a repetir para que mientras lo vamos a buscar, lo leamos todos juntos. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, o sea, con conocimiento de causa, conscientemente, a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? El Evangelio, después de haber conocido a Yehoshua. ¿Qué significa esto? Hace rato, ahora ya no está Jersey, pero para aclararle y despejarle su duda, o su pregunta que tenía, pues aquí viene la respuesta. Una persona que ha degustado de la benignidad del Señor puede perecer. ¿Le puede esperar a esta persona la muerte segunda? Aquí viene la respuesta.
si seguimos pecando a propósito después de haber conocido, aquí está imputando a las personas que han conocido. Para creyentes, no para... Esta palabra no es apta para no creyentes, es apta para todo aquel que ha degustado de la benignidad del Señor, que ha conocido el mensaje del Evangelio y que ha sido redimido por el mismo Elohim. ¿Ven? Después de haber conocido, seguimos pecando y haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Si somos como éramos antes, pero ya hemos escuchado el mensaje del Evangelio, y escúchame, no es que yo me proponga, como siempre lo hemos dicho, a dar fruto por sí mismo. Ay, hoy me levanté, sí, hoy es 19 de agosto, hoy me levanté con ganas de dar el fruto de la paciencia. Hoy voy a ser muy paciente. ¿Me explico? Porque es del fruto de la pasión, exactamente. Es otra cosa ya. Entonces, hoy la verdad es que amanecí con muchas ganas de ser paciente. Voy a dar este fruto el día de hoy y mañana pues a ver cuál se me antoja dar. Pues ¿sabes algo? Esto no proviene de nosotros, porque esto es el fruto del Ruach HaKodesh. Este es el fruto del Espíritu de santidad. No tiene nada que ver contigo, pero sí tiene que ver con que va a salir de ti. Pero no proviene de ti, pero va a salir de ti. O sea, que si yo he visto a David que empezó dando buenos frutos, es un ejemplo para ponerme yo como carne de cañón, y de repente el mismo David que vi y que vimos que empezó a dar buenos frutos, se empieza a ir por otro lado, se empieza a torcer, lo vieron allá en la taquería de aquí arriba comiendo unos tacos de carnitas y empezó a hacer cositas que son mínimas pero que tienen peso. Exactamente. Ya habiendo conocido, ya habiendo dado fruto, un fruto mínimo, pero fruto que no provenía de David. Entonces dice la Torá que ya no hay más sacrificio que cubra ese pecado. Ya no habrá más. ¿Sabes por qué? Dice el 27, solo queda la terrible expectativa del juicio de Elohim y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moshe, que dice la Torá, era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 a 3 testigos. ¿Se acuerdan? Sí. Acán, ¿se acuerdan? No recuerdo los otros, pero los que fueron lapidados, muerte por lapidación, las hijas de los sacerdotes que se prostituían o que tenían relaciones sexuales fuera del matrimonio, las quemaban por mandato del Señor. ¿Recuerdan eso? Los idólatras, los fornicarios, exactamente, los adivinos, los hechiceros, todas aquellas personas se les daba muerte inmediata por el testimonio de 2 o más testigos. Mira lo que dice la Torá. Piensen, pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios? ¿Cuánto mayor será el castigo para los que hemos pisoteado el sacrificio de Mashiach? Por los que lo hemos menospreciado, diciendo, no es suficiente, ponte otra vez allí por mí. Venga, que no tengo tiempo. Venga, yo te clavo otra vez. Yo te crucifico, porque tu sacrificio no me bastó. No es necesario que lo diga David. No lo digas, David. No, es que no es necesario que David lo diga, sino con su vida le está diciendo a Yeshua, vuélvete a subir al palo, que lo necesito otra vez. Y otra, vuélvete a subir al palo. Venga, que lo necesito otra vez. Porque la verdad es que tengo un orgullo suficientemente robusto. Y la verdad, así el tamaño de mi cuerpo es el tamaño de mi orgullo. Acuérdense de esto, por favor. Sí les puede parecer un poco, quizá lo digo de una manera para que no suene tan pesado, pero esto es sumamente grave y sumamente delicado. Para quienes hemos conocido y degustado del amor y la benignidad del Señor, ya no habrá más sacrificio que cubra nuestras faltas. Porque habremos dicho, el sacrificio de Yeshua no me sirve, ni para el arranque. No, o sea, es que a ver, suena muy bonito y todo. Es más, me atrevo a decir que no lo vi. Y si no lo vi, pues entonces no es verdad. Así que yo quiero ver a Jesús bajando otra vez y poniéndose en el palo, otra vez. ¡Wow! Mira lo que dice el 29. Piensen, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado. Si la muerte de Moshe era algo misericordioso porque te quitaba la vida en el momento, imagínate ya tener la conciencia cauterizada y decir, miren al hermano David allá va. Bueno, ya ni siquiera me atrevo a decirle hermano porque hermano no es. Será hermano de sus hermanos allá afuera.
pero mírenlo ahí cómo va destruido. Mírenlo ahí reventado. ¿Lo ven? Aquel que estaba enseñando y mira lo que enseñaba. No. Mírenlo allí. Pero David está cauterizado. Está ya, dice la Torá, que el juicio no ha venido por medio del Señor, sino por quienes no han creído en el sacrificio del Señor. Y al yo reaccionar y comportarme de esa manera, después de haber yo conocido, entonces significa que he rechazado al Señor, que he blasfemado contra Ruach HaKodesh, y que es el único castigo que es imperdonable, la blasfemia contra Ruach HaKodesh, o sea, sobre la obra de santidad, de arrepentimiento y de salvación. Fíjate, mi versión dice profanar la sangre del pacto, y la palabra profanar es atravesar, destruir. Sí. Lo has destruido. 30. Perdón, el 29 dice, han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo. Y han insultado y despreciado al Ruach HaKodesh que nos trae a la misericordia de Adonai. Acuérdense que la función del Espíritu de Santidad es decir, yo soy santo y por eso no puedo comulgar contigo, pero yo quiero comulgar contigo, por lo cual date cuenta de cuán pecador eres. O sea, el Ruach HaKodesh es quien hace las veces para poder, ¿qué? Darnos consciente de cuán pecadores somos. Amén. Porque el conocimiento de la ley es para la manifestación del pecado. Por eso es que nosotros somos convidados a estudiar la Torá, para que nos demos cuenta de cuán vil pecadores somos. Y asimismo podamos ser lavados por la misma ley. O sea, cambiando de rumbo, dejando de hacer lo que la Torá es quien te muestra, y pero la manifestación activa o misericordia de Dios es el Ruach HaKodesh, llevándote, manejándote, o sea, que su santidad sea la que dirija tu vida. Pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. Y también dijo, Adonai juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en las manos del único verdadero Elohim vivo. Acuérdense de los primeros tiempos. Aquí nos insta, nos redarguye y nos está diciendo, acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Mashiach. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. ¿Se acuerdan de nuestros hermanos? Que eran puestos como circo y hacían que los leones se los comieran o los laceraban o les quitaban la vida por pura diversión. Pero ellos permanecieron fieles al Señor, porque ellos creyeron, y dice la Torá, que todo aquel querido no será avergonzado jamás. Porque el poder del Señor, el Evangelio del Señor es poder de Dios. Amén. Por eso es que no nos avergonzamos. Y dice, acuérdense de lo que pasaron ellos. Los expusieron por vituperio, los golpearon, y otras veces ustedes ayudaban a los que le pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, los aceptaron con alegría y sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarían para siempre. Y termina diciendo, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. ¿Se acuerdan cuánta confianza pidió Mashiach para con él? Si ustedes tuvieran la confianza del tamaño de un granito de mostaza, si ustedes confiaran únicamente esta porción, sería suficiente para poder hacer grandes cosas. Amén. Bendito es el que reina y el que vive. Amén. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Este mundo está imperado por el mal. Está operando un oscurantismo que nunca antes se vio jamás. Así es. Pero ¿saben algo? Yo recuerdo las fieles palabras de nuestro Señor Yehoshua. Porque cuando abundó la maldad, sobreabundó su gracia. Aleluya. Y la gracia en este caso será el juicio inminente para misericordia de los que se salvan, Amén. pero el juicio inminente para muerte y destrucción para todos aquellos que voluntariamente desestimaron el sacrificio de Mashiach. Y vamos a terminar. Obviamente teniendo en cuenta que es una enseñanza para el creyente en Mashiach, por eso es que lo dije desde el principio, esto no es apto para inconversos, porque no van a entender de lo que estamos hablando. Y para el que aún no lo es, pero tiene cerca a un creyente, vamos a poner bien atención a esto, porque mientras estaba estructurando esto, el Señor me lo mostró de la siguiente manera, a ver si lo puedo transmitir tal cual lo entendí.
Obviamente teniendo en cuenta que esta es una enseñanza para el creyente en Mashiach, pero para el que aún no lo es, pero tiene cerca a un creyente, sin duda, la vida del creyente será lección para el no creyente. ¿Sí me explico? Es una vida. O sea, el arca del pacto, que no estaba con el pueblo, pero estaba el arca del pacto, era una lección para ese pueblo filisteo. O sea, ser que el Señor tenía el propósito de ir a Filistia a cambiarles la vida. Tanto para bien como para los que no quisieron arrepentirse para mal. ¿Sí me explico? O sea, que tú y yo podemos ser esa arca. Tú y yo, dice la Torá, que debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Tú y yo tenemos que ser ese reflejo de Dios. La gente tiene que ver a Dios en nuestras vidas. La gente debe de ver a Yehoshua en nuestras vidas. ¿Me explico? Eso es, y este es el mensaje. La gente que no es creyente, pero tiene cerca a un creyente, sin duda alguna, su vida será de lección para el no creyente y lo llevará a tomar la decisión más importante de su vida. Si bien escrito está que no hay quien busque a Elohim ni a un uno, pero cuando Elohim se manifiesta por medio del creyente, entonces la circunstancia cambia. ¿Sí me están siguiendo o estoy demasiado loco? Dígame que me están entendiendo. O sea, que el creyente por sí mismo nunca se va a poder acercar al Señor. Así es. El no creyente. Pero si el Señor se acerca por medio del creyente al no creyente, entonces toda la ecuación cambia. Amén. Toda la ecuación cambia porque el Señor fue quien dio el primer paso. Porque el Señor fue quien se acercó a esa persona. Porque inclusive así sucedió con nosotros. Amén, a eso es a lo que iba. Porque así sucedió con nosotros. Escrito está. Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Adonai fue quien nos acercó a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Mateo 4:17 lo declara diciendo: desde entonces comenzó Yehoshua a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque yo me he acercado a ustedes. Él fue quien dio ese paso. No desaprovechemos el día de hoy la oportunidad de predicar el Evangelio con nuestras vidas. Hay personas que me han dicho: David, pero es que yo no tengo palabras, no sé cómo expresarme. Yo le dije: hermano o hermana también, no hables, vive. No hables, haz la voluntad del Señor. Que tus mismas obras declararán que sirves al único y verdadero Dios. Amén. No perdamos, no desaprovechemos la oportunidad de predicar el Evangelio. 1 Corintios 4:20. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en convivir con el poder de Dios. El reino de Dios no va de muchas palabras, de vanas palabrerías. ¿Quiénes fueron los apóstoles? ¿Personas aptas? ¿Personas muy elocuentes? Si cuando el Señor les dijo: los voy a mandar a lugares prestigiosos, ¿qué dijeron? Señor, ¿pero de qué voy a hablar? Yo no sé ni hablar, soy un simple pescador. ¿Cómo me voy a parar en las altas esferas para poder decir: shh, cállese, que usted no es el que va a hablar, yo voy a hablar a través de usted? Esa es la promesa que nos debe acompañar para cuando nosotros hablemos, porque el Señor nos dice: háblale. Muy puntualmente, a mí me ha pasado. Háblale a esa persona. Va, no sé qué le voy a decir, pero el Señor lo dirá por mí. ¿Pero sabes por qué? Porque hay una alineación con el Señor. ¿Me explico? Somos canales de vida, somos conductores de vida, somos portadores de la vida del Señor. Por eso dice la Torá que en nuestros cuerpos llevamos la muerte de Yehoshua, pero también representamos y llevamos la vida eterna que es Él. Por eso a la mujer samaritana le dijo: si tú creyeras en mí, me dirías: dame de beber, porque yo soy capaz, soy el único capaz de hacer que de tu interior broten ríos que saltan para vida eterna. ¿Se imaginan eso? Yo le decía a un hermano aquí que estaba de pies: cuando nosotros estamos alineados a la voluntad del Señor, es como si tú vieras que el cielo está abierto siempre para ti. ¿Me explico? Que vas a poder canalizar y vas a poder entender y recibir la voluntad del Señor y la vas a poder ejecutar en cualquier lugar, en cualquier momento. Porque hay cielos abiertos para ti. Porque estás conectado a la voluntad del Señor. Porque no estás haciendo más lo que tú quieres hacer, sino estás haciendo lo que el Señor te dice y te pide y te ordena que hagas. Acuérdense de esto. Cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, el cielo está abierto para nosotros. Amén.
Y no lo digo yo, está escrito en la Torá, cuando le dijo, ay, sí, porque te muestro las manos, ¿no? ¿Estás viendo? Quiero que sepas que el día de hoy vas a ver ángeles subiendo y bajando del cielo. Cielos abiertos para el creyente, pero no para hacer lo que él quiere, sino como siervo de voluntad, por voluntad propia. Y termina diciendo, entonces convocaron de nuevo a los príncipes filisteos y dijeron, llévense el arca del Dios de Israel, por favor, que vuelva a su sitio. Imagino la locura de estas personas. Y diciendo, pero ¿quién eres tú? Soy tu primo, pero no te reconozco. Pues ¿cómo no tengo una cara llena de tumores? Pero soy yo, mira mi anillo, ¿no? Casi. Imagínense en la desesperación que cayó el pueblo. Llévensela, devuélvanla a su sitio. Llévense el arca del Dios, del verdadero Israel, del verdadero Dios de Israel, que vuelva a su sitio para que no nos aniquile a todos. Y es que por toda la ciudad cundía un pánico mortal, pues Adonai la había castigado muy duramente. Esto me sigue hablando de misericordia, porque un castigo es con un propósito, pero un juicio de muerte es con una elección de vida. Amén. Los que no morían, dice el verso 12, estaban infectados de tumores. ¿Y qué dice la Torá? El clamor llegaba hasta el cielo. Bashamayim, hasta los cielos, entendiendo la palabra cielos, lo que significa la connotación de la palabra cielos. O sea, A la presencia de Dios. directamente y sin reservas y sin obstáculo a la presencia del Señor. Los que no morían estaban infectados de tumores y su clamor de toda la ciudad llegó hasta los cielos. Una vez más, vayan buscando Isaías 55, ¿va? Porque este es el broche de oro que tiene esta predicación. Una vez más, Adonai cumplió lo que se había propuesto. 55, y quiero que lo vean así. Una vez que el Señor cumplió su cometido, a ver, ahora sí, lléveme de vuelta a casa. 55, sí. Una vez que Adonai cumplió lo que se había propuesto, llegó al lugar donde él había decidido que habitaría. Increíble nuestro Elohim, ¿no? ¿Sí o no? Tenemos el privilegio de servir al único verdadero Dios. Increíble que podamos hablar de esto al día de hoy y testificar. Ahora, solo leeremos el verdadero y único evangelio capaz de transformar desde una persona hasta las naciones enteras. Alabado sea por siempre y siempre Yehoshua HaMashiach. Vamos a leer todos a una sola voz. Isaías 55, si tiene la versión NTV, ¿va? Sí, porque si no cada quien va a leer algo diferente. Pero esta fue de las versiones que yo estuve escuchando, leyendo y eso, fue la que más se parece al original. NTV, perdóname. Nueva traducción viviente. No, exactamente. NTV, los que están en casita también. Isaías 55, verso 1 al 13, NTV. Todos como un solo pueblo vamos a declarar estas palabras que son de gran bendición, porque fueron de gran bendición para mi vida y yo sé que seguirán siendo hasta que el Señor vuelva de mucha bendición para la vida de todo aquel que decide escuchar la voz de Dios. Amén. Amén. ¿Va? Pues va. 3, 2, 1. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, venga, tomen vino o leche. Es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. Vean cómo lo usé a él para manifestar mi poder entre los pueblos. Lo convertí en un líder entre las naciones. Tú también darás órdenes a naciones que no conoces, y pueblos desconocidos vendrán corriendo a obedecerte, porque yo soy el Señor tu Dios.
El Santo de Israel te hice glorioso. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de los que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descenderán de los cielos y quedarán en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Pueblo, hoy es día de salvación. Al día de hoy el Señor sigue sanando. Al día de hoy el Señor sigue perdonando. Al día de hoy el Señor sigue liberando. Sea cual sea tu condición al día de hoy, yo te digo, levántate y anda en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Y recordemos algo, esto que habla acerca de David y esto no se refiere a David, el rey, se refiere a su simiente, o sea, es una profecía mesiánica que habla acerca de ¿quién? De lo que Yehoshua hizo en el madero por ti y por mí. Amén. Que no se nos olviden estas palabras. El Señor es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad, mientras podamos tomar la decisión de acercarnos a Él, mientras pueda ser hallado. Amén. Pues pueblo, Shabbat Shalom, Hazak, Hazak, ánimo, animémonos. Amén. Pues también Shavuot Tov. Nos estaremos viendo el próximo Shabbat. Ánimo familia y nos vemos hasta la próxima. Amén. Shabbat Shalom.